Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Este tema se llama Espíritu de Cristo. Es el primer mensaje, Espíritu de Cristo. El Padre envió a Jesucristo y el Espíritu Santo lo está revelando. Pero voy a hablar del Espíritu de Cristo, que es espíritu de vida, espíritu de salvación, espíritu de santidad. Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Vemos de que Cristo nos es el suministro de la iglesia que Él compró con su sangre. Él es el proveedor. Es la persona que nos da provisión o víveres o utensilios que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muchas veces estamos tan necesitados, pero clamamos a Cristo y Él es el suministro que soluciona las necesidades que nosotros tenemos. Él nos provee. Él nos da la provisión, nos da los víveres o utensilios que nosotros necesitamos para vivir en este cuerpo de carne. A eso se refiere Filipenses capítulo 1, verso 19. Aleluya. Jesucristo los proveerá para nuestras necesidades. Él nos va a hacer sentir libres. Porque muchas veces el hombre y la mujer cuando tienen necesidades está atribulado. Pero la Biblia dice que Jesucristo vive intercediendo al Padre por usted y por mí, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo entró en nosotros. Y ese Espíritu vive dentro de nosotros. Jesucristo que vino en carne, sangre. Oiga, Jesucristo que vino en espíritu, agua y sangre y carne. Él nos ha dado de su espíritu. Por eso Cristo vive en nosotros. Por ese espíritu tenemos un nuevo nacimiento. Por el agua de la palabra tenemos el nuevo nacimiento. Y por la sangre de Cristo tenemos el nuevo nacimiento. Por eso el apóstol Juan dice que tres son los que son los testigos aquí en la tierra: el espíritu, el agua y la palabra. ¿Por qué? Porque en Cristo vino su espíritu de salvación. Vino el agua, la palabra, el evangelio y la sangre que los limpia de todo pecado, la sangre de Jesús. Por eso el tema se llama Espíritu de Cristo. Vamos a ver Primera de Timoteos en su capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Estoy enseñando Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu de salvación, Espíritu de nuevo nacimiento. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo que anduvo en carne, en espíritu, alma y cuerpo, y que derramó sangre para la limpieza de nuestros pecados. Y dice Pablo, e indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Oiga, justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos y es glorioso. Su elevación los ha traído santificación y renovación al hombre, elevándolo, como dice Pablo, sentándolo en lugares celestiales. Estamos, dice, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces el Espíritu de Cristo nos ha levantado, la sangre de Cristo nos ha levantado juntamente con Él. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, levantado. Dios lo levantó de entre los muertos. Es levantado, glorioso. Su elevación los ha dado santificación y renovación al hombre y a la mujer, elevándonos. Dios lo elevó a Cristo. No se quedó en la tumba, no se quedó en el sepulcro. Cristo resucitó y los dio vida. Aleluya. Hebreos capítulo 9, verso 14. Estoy enseñando el Espíritu de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Alabanza a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno. Cristo sufrió en su espíritu, sufrió en su alma, sufrió en su cuerpo. Por salvarlos a nosotros derramó sangre. Cristo no solamente sufrió en su cuerpo, sufrió en su alma, sufrió angustia. Su espíritu fue angustiado. Hebreos capítulo 9, verso 14, para dar salvación. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Oiga, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Para eso nos limpió Cristo con su sangre, para que sirvamos a Dios. Para eso nos ha dado su Espíritu. Para eso tenemos adentro a Cristo. Cristo vive en mí. Si tienes el Espíritu de Cristo, eres de Cristo. Ese es el nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de agua y de Espíritu, le dijo a Nicodemo. El agua es la palabra, el Espíritu es el Espíritu de Cristo, Espíritu de salvación, Espíritu de santidad, Espíritu de vida. Él nos ha dado vida, Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida con su sacrificio en la cruz. El Espíritu eterno de Cristo nos va a llevar a vivir la eternidad porque Él es eterno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y 22. Estoy enseñando el Espíritu de Cristo, Espíritu de vida. Alabanza a Dios. Santo Jehová. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11 y versículo 22. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
y la gloria que venían tras ellos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Dice el apóstol Pedro que los profetas, dice el apóstol Pedro que los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo y ellos anunciaban la venida del Mesías Salvador a la tierra. Mire que los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 11, versículo 22. El Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu salvador, Espíritu de salvación, Espíritu libertador, Espíritu de santidad. Ellos anunciaban que Cristo iba a venir a salvar al hombre del pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Cristo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces el Espíritu de Cristo nos ha dado nuevo nacimiento, nos ha dado salvación, nos ha dado santidad, nos ha dado libertad, nos ha dado vida. Estamos vivos por el Espíritu de Cristo. Estamos vivos por el Evangelio de Cristo, por el agua de la palabra. Estamos vivos por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos ha dado el nuevo nacimiento. Y es lo que nos da la suministración, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Hebreos capítulo 9, verso 14. Primera de Pedro